Todo empezó el 27 de enero en un lugar perdido en la sierra de Sinaloa, en Mocorito, donde Andrés Manuel lanzó la consigna de becas para las madres solteras y un libro. La lectura hace salir a cada uno de nosotros de los pequeños mundos en el que vivimos para entrar en un mundo más grande que compartimos con otros. La lectura es solidaridad, la lectura es descubrimiento, la lectura es humanidad. Un pueblo que lee es un pueblo constructor de utopías. Teníamos una meta heredada de publicar 350 libros en el año. La estamos cumpliendo con soltura, pero no importa tanto la meta de número de títulos, sino que hay un cambio obviamente en el enfoque, en el tipo de títulos, hay nuevas líneas de producción. Hemos mantenido las colecciones que ya había, pero ahora sobre todo en la colección popular estamos incorporando muchos autores. Creo que es un momento interesantísimo del fondo en donde va a tener nuevas temáticas justamente acogidas por esta colección popular. Dentro de esta colección vamos a tener justamente temáticas que nunca había editado el fondo, como ciencia ficción, policíaca, la serie de nuevo periodismo, es decir, va a estar súper nutrida y la idea es que pues, muchos lectores tengan acceso a ella. Hemos publicado 7 nuevos breviarios y hemos reimpreso más de 25 títulos, prácticamente una novedad al mes. La primera que se publicó, que fue La rebeldía de pensar de Óscar de la Borbolla, ya se agotó en la primera edición. Y bueno, las colecciones para niños y jóvenes del fondo siguen siendo una parte importante de esta institución. Nuestra colección A la orilla del viento es una de las más emblemáticas y ahora junto con Vientos del Pueblo pues son las que acercan y forman lectores. La colección Vientos del Pueblo es la nueva colección de distribución masiva para que llegue literatura, poesía, teatro, historia narrativa a todos los rincones de nuestro país con libros muy, muy baratos. En este momento tenemos editados 25 títulos, lo cual quiere decir que hay 1 millón de vientos del pueblo en la calle o a punto de estar en la calle. La verdad es que ha cambiado 180 grados en la forma de trabajar, especialmente en el tema de las ferias del libro, donde nos hemos acercado a la comunidad, algo que no se había hecho. Hemos participado al momento con más de 25 ferias de libro a nivel nacional y también en algunas internacionales. Hemos incidido en las comunidades, aquellas comunidades que no tenían el libro como un referente, ahora lo están teniendo, gracias a que estamos llevando autores a todas las comunidades y eso nos enorgullece mucho en verdad. Fundamentalmente hemos preferido llegar a las zonas de más alta marginalidad, donde jamás había llegado el Librobús y jamás ha existido una biblioteca. Hasta ahorita se han subido al Librobús 12.500 alumnos, hemos visitado 51 escuelas y además 1.450 profesores. El juego de rol es hacer que todos seamos cuentacuentos. Se trata de una estrategia que estamos llevando a las escuelas para que los docentes, pero también los alumnos, se conviertan en narradores de otros compañeros basados en historias de libros. Canek de Hermilo Abreu, Robin Hood llevamos, El Principito para primarias y vienen otras. Además del Librobús, algo que hemos estado haciendo son tendidos de libros. El primero fue en la ciudad de Chihuahua, logramos vender más o menos unos 3,000 libros. Esos libros estuvieron ahí a un muy bajo costo. El segundo tendido que se hizo fue en la ciudad de Puebla. Ese tendido duró 2 días y ahí se lograron vender aproximadamente unos 15,000 libros. Estas actividades se seguirán haciendo a lo largo de este año con un tendido más que ya está confirmado en la delegación Iztapalapa y esperamos el próximo año realizar más. Se está construyendo en esta nueva administración una red nacional de librerías que se está configurando a través de 2 instituciones, el Fondo de Cultura Económica y Educal. Actualmente el Fondo de Cultura Económica cuenta con una red de 35 librerías, Educal cuenta con 80 librerías. La idea es estar presente en la mayor cantidad de estados del país. Hemos logrado una reducción en el gasto de operación de un 30%
acatando las medidas de austeridad establecidas por la administración pública. Durante estos meses hemos cambiado a los directores de 7 de las que eran 10 filiales que tenía el fondo en el extranjero y las encontramos en una situación crítica con cerca de $1.300.000 de déficit. Todas las filiales estaban en números rojos. Hoy día tenemos ya 3 de estas filiales caminando hacia los números negros. Estamos por abrir librerías en Guayaquil, en Quito una nueva, y en La Paz, Bolivia, y en La Habana. Hemos incorporado en esta administración una idea novedosa de comunicación con toda la República de Lectores. La idea se llama Desde el Fondo y es un programa en el que informamos de nuestras actividades. El programa se transmite todos los miércoles en punto de las 20 horas a través de todas nuestras redes. Informamos de las actividades, tenemos entrevistas con lectores y además la asistencia es libre para que en vivo pueda mirar el desarrollo del programa y eso, sentirse de alguna manera servido como lector en lo que tiene que ver con todas las misiones, todas las actividades y todo lo que estamos desarrollando aquí desde el equipo de comunicación del Fondo de Cultura Económica. En estos 8 meses de trabajo intenso hemos visitado 16 estados, hemos realizado 19 jornadas y hemos entregado 54.800 libros. Los hemos llevado a cabo en actividades estelares. A Mocorito, Sinaloa, llevamos Rafael Buelna, caudillo de la región. A Tixtla, Guerrero, llevamos la biografía de Vicente Guerrero de Mancisidor. Y a Nochistlán llevamos Oaxaca, tierra de valientes. En todas estas actividades los libros se entregaron, se llevaron a cabo los círculos de lectura y también tuvimos apoyo de la ciudadanía presente. Durante este tiempo hemos fundado 1.048 círculos de lectura que en su momento se convertirán en salas de lectura. Esto es 1.048 personas que ahorita ya en su comunidad, principalmente en Oaxaca, en Baja California, en Guerrero y en la Ciudad de México, ya están trabajando para transformarla a través del acceso al libro y la lectura. Fue la primera jornada de fomento a la lectura del Valle de San Quintín. Les regalamos libros a los niños, les regalamos libros a los adultos, a los jóvenes, pero sobre todo venimos a invitarlos a que ellos comiencen a leer, que descubran el gusto por la lectura, pero también si había personas que quisieran comenzar un trabajo voluntario como promotores, como mediadores de lectura, ellos invitarlos, los vamos a capacitar y ellos van a hacer la semilla. Y hemos venido a hacer una actividad de fomento a la lectura en varias vertientes. Uno está aquí el Librobús de Educal, que trae libros a precios accesibles para la gente y de hecho ha estado todo el tiempo visitado y se convocó, se hizo un trabajo desde hace más de una semana, perifoneo y demás, para estar convocando a la población. También están presentes, sobre todo mujeres, digo hay hombres y mujeres, pero sobre todo mujeres, de las salas de lectura de esta zona. Y a estas seguirán otras. Iremos a los 8 pueblos del Yaqui y estaremos en el viaje más largo del Librobús en toda su historia durante un mes, desde Tabasco hasta Quintana Roo, recorriendo la ruta maya. Lo hicimos juntos. 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 Eso. Lo hicimos juntos. No soy adicto y todos los adeptos a los protocolos, pero lo escribí porque había tantas cosas que tenía miedo que se me fueran. Desde enero estamos trabajando sincrónicamente. Fondo de Cultura, Educal, Dirección General de Publicaciones. Muchas gracias a la Secretaría de Cultura, muchas gracias por la colaboración absoluta para haber podido trabajar sin trabas burocráticas. Primero hacemos, luego vemos las formas legales y normativas para desarrollarlo, pero sobre la marcha, armarlo. Nuevos vientos libertarios soplan sobre México. Y el que lo desconozca no se enteró que perdió las elecciones. Son vientos de cambio, vientos de júbilo, vientos de esperanza. La revolución electoral que se produjo cambió este país. Movilizó esperanzas, ilusiones, abrió la puerta a una renovación de la economía popular en la gran batalla contra la corrupción. Y en el libro, de repente, desató el júbilo. Hemos encontrado por abajo
la idea de, y un libro, y nosotros, y vengan aquí, y traigan los libros baratos, y regalen los libros, y manden las bibliotecas, y traigan escritores. Sostener la mejor de las tradiciones de Cosío Villegas y Arnaldo Orfila revitaliza el maravilloso catálogo constituido a lo largo de estos 85 años. Pero, teníamos que cambiar el fondo. El Fondo Educal, DGP, brillaba las incongruencias financieras, los manejos oscuros en los niveles de mando. Aquí brillaba el autoritarismo, la arrogancia, el favoritismo, el dispendio, el gasto innecesario, la inercia, la mentalidad faraónica. Afortunadamente, abajo estaban ustedes, los trabajadores del Fondo de Cultura. Benditos sean, de veras benditos sean, porque no hubiéramos podido levantar una aventura de una intensidad como la que hemos levantado en estos 7 meses. Bodegas, editores, libreros, secretarias, todos ustedes. Y se nota notablemente. Hubo que procesar una reestructuración potente. Teníamos 9 millones de libros inmóviles en las bodegas, derechos autorales perdidos, ediciones por compromiso, procesos legales abandonados durante años que nos causaban pérdidas enormes, filiales quebradas, y hubo que reconstruir. Había que crear una editorial al ritmo de los tiempos. Y una editorial al ritmo de los tiempos es una editorial esencialmente popular. Gústele a quien le guste, claramente popular. Vientos del Pueblo con sus 40,000 ejemplares, la nueva serie Caballo de Batalla de las ediciones de la colección popular, las reimpresiones, todo este camino, la incorporación de fantasía, ciencia ficción, periodismo narrativo, novela histórica. Hemos publicado en 7 meses 278 títulos en 7 meses, 1.616.079 ejemplares. Y luego dicen que estamos paralizados. El analfabetismo que nos persigue es de grado supremo, mamá. Está claro que llegamos a ferias de libro donde no había ferias de libro, comunidades agraviadas como Nochistlán, donde fuimos a decir claramente, antes el gobierno traía bala, nosotros traemos libros. Regiones a las que no se llegaba, los hijos de los jornaleros de San Quintín, festivales municipales, recorridos de librobús en primarias en las zonas marginadas, rutas donde nunca había llegado un libro, donaciones de bibliotecas a comunidades aisladas, a los penales, 130 actividades en 7 meses. El bombardeo que hemos sufrido por una parte de los medios de comunicación, los chayoteros de entonces, reciclados ahora, y aliados en parte con la degradada aristocracia intelectual, ha intentado frenarnos. Pero, ¿a qué horas? Voces que dieron, salen, voces que estuvieron calladas frente al dispendio, la inercia irracional, el mal uso, el fraude. Ahora reclaman autoridad moral para juzgarnos. Afortunadamente, son minoría. Y quiero públicamente agradecer a la enorme mayoría de los medios nacionales y los medios de provincia y las radios, la manera como han apoyado los tendidos de libros, la comunicación, las operaciones en las que hemos estado metidos. Gracias a todos ustedes, colegas. Voces que tienen un efecto de boomerang, cuanto más nos injurian, nos insultan y nos atacan, más lectores tenemos, más peticiones de vengan a tal lugar, queremos libros. Y todo esto sin censura. El comandante Guevara ya lo dijo, las ideas se combaten con ideas, no censurando. Hemos publicado libros de autores que no nos gustan o no nos simpatizan a los que dirigimos este proceso, pero son los lectores los que deciden, no nosotros. ¿Sí? Claro, el otro día alguien preguntaba, ¿y van ustedes a distribuir Mi lucha de Hitler? Y dijimos, desde luego, pero en la misma mesa, al lado y con descuento, vamos a tener a Hannah Arendt, a Simón Wiesenthal, a Ilya Ehrenburg, con la historia del Holocausto. Y el que compre Mi lucha de Hitler se lleva los otros 3 o no se lo vendemos. Recuperemos la historia. Hagamos de este país un país orgulloso de su pasado, con mecanismos de identidad,
volvamos a mirar a Hidalgo, veamos de nuevo a Guadalupe Victoria, recorramos las comunidades y contémosle a la gente sus historias que construyen sus identidades. Y así eso vamos. Nuestra próxima operación es recuperar a Francisco J. Múgica, el artífice de lo mejor de la Constitución del 17. Y esto no hay quien lo frene. En días tendremos 6 nuevas librerías, llegaremos a los pueblos yaquis, a la Sierra Norte de Puebla y el corazón de Veracruz, y a la última ranchería, al rincón más alejado, llevando libros baratos y de regalo, sabiendo que el libro es el gran creador de utopías, la información que destruye el prejuicio, el instrumento de educación sentimental más potente que ha creado el género humano. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues yo me sumo a esta celebración, los 85 años del Fondo de Cultura Económica. Me da mucho gusto que estemos dándole vida, renovando la vida de esta institución que creó uno de los intelectuales, de los historiadores más importantes, si no el más importante de México, don Daniel Cosío Villegas. Él tenía una formación intelectual de primer orden, además de crear esta institución, contribuyó también para la creación del Colegio de México, y lo que más me vincula a él, a don Daniel, son sus trabajos de investigación, sus 10 tomos de la historia moderna de México, que son fundamentales para la formación política, para conocer lo que ha sido la historia política de nuestro país. Y digo, ha sido porque él estudia el periodo fundacional, el periodo que da origen a lo que todavía tenemos que ir combatiendo, que todavía perdura. Él estudia el periodo de la República restaurada, que es un periodo importantísimo, 10 años de historia de excepcional, los gobiernos de Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada, 1867-1876. Es un tomo dedicado a este periodo en lo político, más un tomo dedicado a lo económico, a lo social, a la cultura. Pero luego don Daniel estudia, es una investigación de más de 20 años, con un equipo de investigadores, estudian lo que fue el porfiriato. Y ahí está la simiente, ahí está
la base, el fundamento de el régimen político que todavía perdura y que estamos desmontando poco a poco con esta nueva transformación. La Revolución Mexicana fue un movimiento excepcional, se avanzó mucho en el terreno económico, sobre todo en lo social, pero la revolución no pudo arrancar el régimen porfirista. Don Daniel decía que ya no estaba don Porfirio después de la revolución, pero se había quedado doña Porfiria. La revolución no pudo crear, establecer un sistema verdaderamente democrático, un sistema político democrático. Hay que reconocer que el presidente con más vocación democrática que ha habido en la historia de México fue Francisco I. Madero. Por eso se le conoce como el apóstol de la democracia. Pero con su asesinato quedó pendiente el hacer realidad la democracia. Y con la revolución, pues ya conocemos la historia, se fundó un partido de Estado, un partido único, que dominó por mucho tiempo. Luego hubo una simulación, en apariencia iba a haber democracia, y siguió lo mismo. Entonces, don Daniel nos ayuda a entender mejor el momento actual. Siempre es importante el conocimiento de la historia para saber hacia dónde vamos, sobre todo cuando se busca una transformación. Yo también, como Paco, celebro que en poco tiempo, sin violencia, de manera pacífica, estamos llevando a cabo un verdadero cambio. Se están sentando las bases para la transformación de México. Y me da mucho gusto que se esté avanzando al mismo tiempo en todos los terrenos de la vida pública, que estemos avanzando en lo económico con una concepción distinta, en donde ya no es lo fundamental el crecimiento de la economía, sino el desarrollo. Es decir, el crecimiento, pero con distribución de la riqueza. Crecimiento con bienestar, porque progreso sin justicia es retroceso. Y hay una nueva concepción en lo económico. Como dicen los tecnócratas, con su jeringonza, con su hablar físico, ya hay un nuevo paradigma. También en lo social. Se atiende a todos, se escucha a todos,
se respeta a todos, pero se le da preferencia a la gente humilde, porque por el bien de todos, primero los pobres. Tenemos también ya una nueva política en cuanto a la cultura. Es el reconocimiento de todas las expresiones artísticas, de las costumbres, de las tradiciones, de las lenguas, del mosaico cultural que es nuestro país. Ahora, en todo se está tomando en cuenta a los pueblos originarios. Hoy por la mañana se dio a conocer el programa para la celebración del Grito de Independencia y va a ser una exposición de todas las culturas de México. Van a participar en el Zócalo artistas de todas las culturas de nuestro país. Y estoy muy contento que aquí en el fondo, pues estén ustedes a la par, incluso estén a la vanguardia de el movimiento de transformación. Esto es muy importante, la labor que están llevando a cabo con la participación consciente de todos, de los trabajadores, de escritores, de los profesionales, el trabajo editorial, también de los administradores, porque algunos confunden la austeridad, no es un asunto solo administrativo, es un asunto de principios. ¿Qué decía el presidente Juárez? De que el servidor público tenía que aprender a vivir en la justa medianía, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. No tiene nada que ver con la izquierda ni con el progresismo, el derroche, la corrupción. Eso va más con el conservadurismo. El caso del movimiento liberal tiene más identificación con la austeridad, con entender que el poder es humildad, que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Entonces, yo celebro que pues este sea un colectivo, porque Paco así piensa y lo respetamos y por eso se le propuso que fuese el director del Fondo de Cultura Económica. Me costó un poco de trabajo convencerlo, pero se logró que aceptara, porque pues no es tan cómodo como se piensa ser servidor público, sobre todo cuando se entiende que el poder no es placer, sino deber. Entonces, pues es cómodo el estar haciendo lo que nos gusta, el que es investigador, historiador,
cuánto disfruta haciendo un libro, se llena de satisfacción, es algo que produce mucho placer estar trabajando en lo intelectual. Pero también se necesita que los intelectuales ayuden en los procesos de transformación. A lo mejor que escriban y que no participen cuando hay inmovilismo, cuando impera el conservadurismo, pero en un proceso de transformación es indispensable que participen los intelectuales. Y a veces cuesta mucho trabajo que ayuden en los procesos de transformación quienes se dedican a las letras o a las artes. No quieren comprometerse. Yo por eso le tengo un gran reconocimiento a intelectuales que han participado en los procesos de transformación. Ahora que estoy despachando en Palacio Nacional, como queremos cuidar los salones de ese edificio histórico que tiene 5 siglos y queremos conservarlo para que todos conozcan el Palacio Nacional. Estamos ahora, para no maltratarlo, para no afectarlo, estamos acondicionando lo que era un área que utilizaba el Estado Mayor Presidencial, que como ustedes saben ya no existe. Y esa área ya estaba renovada, moderna, entre comillas, impactada. Entonces la arreglamos sin excesos, sin gastos, y como muchos artistas pagan sus impuestos con obras, se tiene en Hacienda un acervo de pintores, de escultores, y estamos arreglando la sala de junta en lo que era la oficina o una de las oficinas del Estado Mayor Presidencial, y estamos poniendo retratos de héroes olvidados, de los héroes que no son muy conocidos, pero que fueron importantísimos en las transformaciones. Y ustedes saben que en el periodo neoliberal o neoporfirista querían hasta acabar con la historia. Hasta con nuestros héroes, los padres de nuestra patria, con Hidalgo, con Morelos, empezaron a inventar cosas de ellos. No se quería ya recordar a Juárez, tampoco a Villa, Zapata, ni a Madero, ni al general Cárdenas, pues
menos se iba a recordar al general Mújica o a Jara o a Felipe Carrillo Puerto o a los héroes anónimos de la defensa del pueblo yaqui ante el exterminio. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Esta sala ahora va a llevar el nombre de Daniel Cabrera y muchos van a preguntar, ¿y quién es Daniel Cabrera? ¿Quién fue Daniel Cabrera? Pues fue el director del Hijo del Aguizote, uno de los mejores periódicos que han habido en la historia de México, y él, uno de los mejores periodistas de el país. Por eso yo celebro que Paco haya aceptado este encargo, porque no es un cargo, es un encargo para hacer una buena labor de promoción en favor de la lectura, lo que ya están haciendo. Seguir reeditando los textos clásicos del fondo. Hay un acervo extraordinario de libros de todas las materias desde que se fundó el Fondo de Cultura Económica. Había en muchas etapas, había mucho profesionalismo, no se le publicaba a cualquiera, no había influyentismo, no era fácil publicar en el fondo, tenía que ser un actor de primer orden, consagrado, un investigador reconocido, el que publicara aquí en el Fondo de Cultura Económica. Y ahora, además, reimprimir esos textos clásicos importantísimos para la formación en todas las disciplinas. Ahora se está haciendo la labor de imprimir libros con un costo accesible de 10 pesos, de 15 pesos, de 20 pesos, para que pueda leer todo el pueblo, que la lectura esté cerca, accesible al pueblo, a la gente. Esta es una labor extraordinaria. Esto es un distintivo de la cuarta transformación de la vida pública del país. Yo, la verdad, no tenía pensado hablar mucho, pero es algo que entusiasma estar aquí con ustedes y felicidades. Mi agradecimiento como representante de un movimiento que busca la transformación de México en bien de nuestro pueblo. Muchas gracias, amigas y amigos. Solicitamos a los presentes permanecer de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano. ¿Qué quieres hacer? Tranquila.
Agradecemos a todos su amable asistencia. Se despide el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias.